dije lo que van a ver en otras clases, ¿sí? Incluso hay una clase solo de esto, que es la de diseño de experimentos. Pero lo que me interesa es que veamos la relación que hay entre la técnica de análisis de varianza y la regresión lineal, ¿sí? Porque no se pueden desligar. Ajá. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se interpreta y cómo nos puede auxiliar esta prueba, porque al final solo es una prueba, para la selección de variables. Entonces teníamos un problema la semana pasada, ¿verdad? Los criterios para saber qué variables tienen que estar en un modelo y cuáles no, ¿verdad? Siempre hay cierta ambigüedad. Entonces, en un estudio observacional vimos que había una serie de efectos aleatorios que estaban ahí mezclados y era un poco difícil vislumbrar eso, aunque sí los datos, digamos, la información en sí nos daba una pista. Pero el análisis de varianza se basa en el principio de un estudio experimental, ¿sí? Antes aquí hay una definición de Montgomery, ¿verdad? Que es una referencia para esto. Pueden conseguir el libro de experimentos de él, de la mejor referencia que hay, libro de experimentos. Hay libros de los diseño y análisis de experimentos, creo que se llama. Si no, se los voy a pasar, creo que lo tengo por ahí. ¿Sí? Entonces él define un experimento, ¿verdad? Como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados. Esos cambios deliberados son la clave de la experimentación, ¿sí? En las variables de entrada. Las variables de entrada para nosotros están identificadas como las variables independientes, que le llamamos la X. Cuando hay varias, esas son las variables de entrada, ¿sí? De un proceso, ¿verdad? El término proceso también es algo interesante de definir, o sistema, ¿sí? Digamos que ese objeto de estudio puede ser un proceso que ocurre, ¿verdad? Que puede provocar cambios, ¿sí? A partir de algo que se podríamos llamar, ¿cuál es la palabra? ¿Sí? Entonces, cuando uno le hace, trata de provocar efectos sobre un objeto para ver cómo reacciona, estímulos, ¿sí? A través de estímulos en el sistema que estamos evaluando. Puede ser un organismo vivo, puede ser un material físico, por ejemplo. Normalmente eso es a lo que nosotros nos dedicamos en ese sentido, ¿sí? Entonces, ese es el sistema a observar, ¿verdad? Y para ver si hay razones de los cambios, lo que le llamamos la causalidad. Si esos cambios deliberados causan, valga la redundancia, las respuestas que el objeto de estudio está dando, ¿verdad? A los estímulos, ¿sí? ¿Verdad? Que pudieran observarse en la salida. Entonces tenemos un objeto de estudio que, ¿no?, puede ser un objeto físico concreto que va a sufrir comportamientos, ¿verdad? Que va a presentar comportamientos cuando nosotros hagamos estímulos sobre él. El problema es que no podemos verlo de forma determinista, como que solo los estímulos provocados son la única causa de esos comportamientos, ¿sí? Entonces, vemos que eso serían los cambios deliberados, ¿sí? Lo que uno va modificando. Entonces ahí vemos los métodos de la inducción. Vean que está el método de diferencias, cuando ustedes provocan un estímulo solo de dos vías, claro que estábamos hablando el último día. O ya variaciones concomitantes cuando tienen un sistema de niveles, ¿sí?, de 3 para arriba, ¿sí?, donde ustedes quieren ver una tendencia respecto a una variación, ¿sí? Esos son los cambios deliberados y nosotros lo vamos a identificar como factores, ¿sí?, del modelo. Pero hay elementos que no podemos controlar en la entrada, ¿sí? Ese es el problema. O sea, hay otras variables que no se pueden establecer sus valores fijos, ¿verdad?, por algún impedimento metodológico. Entonces hay dos opciones: o que los podamos monitorear, entonces se convierte en lo que llamamos covariables, ¿sí? O sea, no lo puedo controlar, pero sí lo puedo medir, ¿verdad? Entonces
va en paralelo a la variable respuesta. O la otra opción es que sea totalmente aleatorio el efecto o totalmente desconocido. Entonces ahí es donde deja uno una incertidumbre de que posiblemente hay variables adicionales que ni siquiera que no puedo controlar y ni siquiera puedo medir, ¿verdad? Entonces ese es el problema de un experimento, ¿verdad? Como está introducido en un sistema más grande que es el universo, ¿verdad?, que no lo podemos controlar, entonces aislarlo totalmente también es imposible. O sea, se puede intentar en las condiciones controladas, pero siempre el aislamiento es imperfecto cuando hablamos en la realidad, en el laboratorio, ¿sí? Por más digamos técnicas, por más perfección que le demos al experimento, siempre tiene un grado de incertidumbre en ese sentido en la entrada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ese es el problema, que si aislamos el sistema del universo, si lográramos hacer eso, no podríamos introducir estímulos a él. Entonces estaríamos bloqueando lo aleatorio que queremos evitar, pero también estaríamos bloqueando lo que queremos hacer, ¿sí? Lo de liberar, o sea, de aislar el sistema del universo es un problema también. Vean, no se puede desde el punto de vista físico, digamos, ni metodológico, porque nos estaríamos bloqueando también como experimentadores, ¿sí? Entonces ese es el problema en ese sentido. El objeto de estudio también tiene problemas en su interior, ¿verdad?, que probablemente no lo lleguemos a conocer, ¿sí? Entonces ahí viene la teoría del conocimiento infinito, ¿sí?, que la parte cognoscible de un objeto solo está circunscrita a lo que podemos percibir, ¿sí? Ya nos metamos mucho en lo metafísico, pero el análisis empírico solo se basa en lo que se puede percibir del objeto, ¿sí? Es lo cognoscible a ese nivel. Entonces no sabemos qué más hay. E incluso las cosas no se pueden percibir, que digamos estamos confiando en instrumentos, al final el instrumento no lo traduce en algo que nuestros sentidos pueden, realmente la vista puede percibir, digamos. Entonces ahí hay elementos no controlados dentro del mismo objeto de estudio también, o sea, no solo lo de afuera, sino en su interior, ¿sí? Pero se supone que uno está tratando de avanzar en busca de abarcar todo el objeto, ¿verdad? Pues ni siquiera sabemos hasta dónde llega el objeto, ¿cómo lo vamos a abarcar? Esa sería la pregunta en ese sentido. En ese sentido estamos en el aire. Y luego hay elementos no controlados en la salida. Por ejemplo, los errores de medición. Entonces nuestra variable de respuesta, que puede ser única o pueden ser varias, cuando vean análisis multivariable, hay muchas variables. La medición de la respuesta o la interpretación del mensaje que la naturaleza nos está dando ahí, ¿verdad?, que sería lo que responde, ¿sí? Creo que Henry Poincaré es el que define esto así, como nosotros le hacemos preguntas a la naturaleza y ella nos responde. El problema es qué tanta habilidad tenemos para interpretar sus respuestas, porque no vienen en un lenguaje, digamos, humano, ¿sí? Son solo variaciones de comportamiento y eso se traduce en general como información, pero qué tanto la podemos interpretar, ¿sí? Qué tanto la información o la interpretación más aceptada es la correcta, ¿ya? Porque a veces los estudios solo nos venden la conclusión del estudio. Entonces esto es así porque los científicos lo dicen. A ver, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a ese? Es el problema. Entonces uno tiene que dudar, ¿verdad? La duda metodológica que decía Descartes se sigue aplicando aquí, ¿verdad? Tantos años de eso, ¿verdad? De que esta respuesta uno la tiene que interpretar. Entonces para eso está la estadística. Nosotros estamos adquiriendo herramientas para interpretar las salidas de los experimentos, no que nos las interpreten otros, ¿sí? Entonces ustedes se están volviendo autónomos en ese sentido. Es como el intento de nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es como la parte filosófica del experimento, ¿sí? De la ciencia. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en un experimento? Aislar lo más que se pueda al sistema y a las variables, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Lo que el estudio observacional no permite. Nosotros solo tomamos información y las variables cambian, podríamos decir, en forma aleatoria, ¿sí? Entonces el ejemplo clásico siempre que pongas el clima, porque ahí nosotros no podemos controlar nada, ¿ya? A menos que realmente exista la máquina esa para controlar el clima, pero pues, solo una teoría de conspiración, ¿ya?
De lo contrario, no hay nada experimental en los datos de clima, ¿sí? Todo es un estudio histórico, ¿verdad? Y que a nivel aleatorio, ¿qué tanto podemos medir la calidad de la medición? ¿Sí? Entonces los datos, digamos, de hace 60 años, por ejemplo, tienen más incertidumbre en la medición, digamos. Los instrumentos ahora para medir temperatura, humedad, todo eso son mejores. Entonces en ese sentido sí podemos nosotros tratar de mejorar esas mediciones, pero no podemos controlar nada. O sea, el clima jamás va a ser experimental, a menos que ustedes vayan a hacer un modelo de un planeta miniatura con todas las variables y poder controlarlo. Porque eso es tecnológicamente muy complejo. O por simulación, pero el problema es que las simulaciones no toman en cuenta todo lo que hay. ¿Sí? Entonces es lo que tratamos de hacer, un análisis causa y efecto, ¿verdad? Entonces yo aíslo lo más que pueda el sistema y solo le doy una vía para cambiar, ¿verdad? Entonces hago el estímulo, que es la variación de X, digamos, y veo qué efecto produce. Salud. Esperando que ese sea la única causa que está actuando en ese momento. ¿Sí? Ese es el riesgo que nosotros tenemos acá. ¿Verdad? Y el principio de ceteris paribus se refiere a que ese elemento que yo bonifiqué, ese estímulo es el único. Entonces, el resto de propiedades que el sistema tiene que pueden cambiar se mantienen constantes. ¿Sí? El resto constante. Entonces, es un principio no solo de la experimentación, también de la simulación. Lo que me decía un estudiante de la otra sección el sábado pasado, que él hacía algo que se llamaba análisis de sensibilidad. Es una simulación que hacen en economía, ¿sí? Y tiene que ver con esto, porque ellos vienen, entonces tienen una serie de variables, ¿sí? Entonces dejan todas constantes y solo modifican una. ¿Cómo reacciona, no sé, la inflación con el precio? Entonces vengo y empiezo a modificar el precio, dejando todo el resto de variables constantes. Esa es la variabilidad. Exacto, pero en forma aislada. El problema es que eso sigue siendo una simulación. ¿De dónde sale el modelo? De lo histórico. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el asunto de la evidencia, porque a veces dicen, tiene evidencia científica. Dicen, esto está basado en evidencia científica. ¿Pero qué es eso? Esa es una categoría muy general y solo se utiliza la autoridad, a los científicos. ¿Sí? Pero no hay algo en lo particular que uno pueda decir, vamos a analizar los datos. ¿Ya? Sí, entonces, esa es la variable que estoy hablando. Sí, exacto. Entonces, esto es a nivel de simulación y a tratar de que nuestro experimento sea lo más, ¿cómo se dice?, controlado posible. Pero aún sigue estando expuesto a supuestos, no sé si estoy redundando ahí, ¿no? ¿Sí o no? Expuesto a los supuestos, por ejemplo, la normalidad, ¿sí? ¿Ya? Que nosotros le imponemos, ahora que le hemos dicho, eso es un modelo teórico de las frecuencias, sigue estando expuesto a eso. Hay una variante de la NOVA que es no paramétrico, ¿sí? Esta no les tengo el nombre, pero tiene otra rama, pero está suponiendo otro modelo probabilístico, o sea que sigue con supuestos. No podemos quitarnos los supuestos en ningún lado. ¿Sí? Entonces de ahí es donde sale el análisis de varianza. ¿Ya? Entonces vamos a medir las variaciones provocadas y compararlas con las variaciones no provocadas. Se parece mucho al otro análisis de Fisher que vimos, ¿sí? Donde estaba la variación explicada contra la variación no explicada, ¿sí? Entonces la diferencia entre estos dos ANOVAs, que uno es comparación con una simulación, que sería el modelo lineal, y el otro solo es una comparación de variaciones respecto a la media, ¿sí? Esa es, digamos, que la forma de diferenciar eso. Entonces es un enfoque distinto. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces Montgomery, como les digo, esa es la base, para mí es la referencia para esto. ¿Sí? Entonces siempre busquen literatura de él. Presenta tres enfoques en el diseño de experimentos. ¿Sí? El primero es el que le llama de mejor conjetura. Lo que tiene de mejor conjetura es que falta, digamos, o viola la ley del descubrimiento, ¿sí? Porque hace una presuposición. Esto generalmente ocurre en la técnica, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento previo y ya sabemos, prácticamente solo estamos confirmando lo que ya sabemos. Entonces ahí realmente no se está haciendo ciencia,
solo se está haciendo confirmación, no se está investigando nada, ¿sí? Entonces, ese método, digamos que selecciona exactamente los niveles que ya sabe que va a tener efecto y solo trabaja sobre ellos, ¿sí? Entonces ese método es para evitarlo, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es sesgando la respuesta, no estamos descubriendo nada ahí, estamos confirmando lo que sabemos. Normalmente esto lo hacen cuando hay, ¿cómo se dice?, conflictos o debates entre científicos, ¿no? Entonces yo sé que esto tiene que ser así, entonces ya lo confirmo, ¿sí? Entonces alguien por ahí, un pensador famoso, decía que hay que evitar a los confirmadores y generar más investigadores, ¿sí? Entonces en este caso la ignorancia total de un tema es lo mejor, porque nos va a dar las mejores respuestas, ¿sí? Entonces este sería el primero. Luego viene el de un factor a la vez, ¿verdad? Lo que le llamamos ceteris paribus de latín, todo lo demás es constante. Y yo le doy el fundamento respecto a al cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, no sé si han visto esto antes. Aquí estamos manejando un enfoque determinista de los efectos, ¿sí? Entonces, si tenemos una función z que depende de x y y, creemos que depende de x y y, yo voy a evaluar el efecto de cada variable dejando constante la otra. Entonces, por ejemplo, esta derivada representa una razón de cambio, ¿sí? ¿Y cómo cambia z? Dejando y constante. O sea que aquí hay un control de la otra variable, ¿sí? Cuando le dejo constante, veamos cómo se comporta. Entonces, todo este factor representa el efecto de x sobre z, ¿sí? Y lo mismo, el efecto de y sobre z. O sea que desde el punto de vista matemático eso ya está representado. El objetivo es ahora llevarlo al campo de la experimentación, ¿sí? Esta es la base. Luego viene el método, el enfoque factorial, ¿sí? Donde aparte de aislar las variables, también podemos evaluar sus interacciones, ¿sí? Entonces x y y no están totalmente aisladas. Aparte de la colinealidad que pueden tener, ¿verdad?, que una depende de la otra, también pueden existir interacciones entre ellas que tengan un efecto, ¿sí? Porque en la naturaleza nunca actúan las variables separadas. O sea, esta es una idealización de la variabilidad del universo, ¿sí? Realmente están todas juntas. Entonces, cuando nosotros volvemos interacciones, lo que hacemos es generar nuevas variables a partir de la operación matemática de las que ya tenemos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando queremos hacer, digamos, una regresión polinomial, lo que hicimos el sábado pasado. Hicimos la interacción de x contra sí misma y generamos la variable x cuadrada, ¿sí? Entonces, eso está representando algo desde el punto de vista del campo específico. ¿Qué será lo que representa? Eso habría que estudiarlo, ¿sí? Si fuera de física lo que estamos viendo, desde el punto de vista físico, ¿qué representa el tiempo al cuadrado, por ejemplo? ¿O qué representa la distancia al cuadrado? ¿Sí? Eso habría que evaluarlo, pero eso es lo que llamamos interacción. Entonces el método factorial es el mejor, digamos, porque tiene más matices y nos permite describir mejor los fenómenos con todas las interacciones que pueda tener, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se construye un experimento, ¿sí? Con el fin de generar un modelo, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Entonces esto es como una introducción nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Esta es la notación del libro de... ¿cómo se llama este? Warburg. ¿Sí? Warburg. Sí, Warburg, creo que se conoce. Entonces, de ahí saqué la notación, pero ustedes pueden ver notaciones distintas. El truco es entender el concepto que están representando. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que le llamamos un tratamiento, ¿sí? Esta palabra está más asociada a la medicina, ¿sí? Porque cuando se prueba un medicamento, generalmente se hace un grupo de control, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Donde hay un grupo que no se les da nada, pero a ver si no hay un efecto o sea, les dan una pastilla y no les dan. Suena cruel, ¿no? Pero acuérdense que en ese sentido la investigación científica desde el punto de vista ético es neutra, o sea
Ajá, exacto, eso es lo triste de esto, ¿verdad? Pero es la única forma de construir conocimiento, o sea, ahí es donde sopesa uno. ¿Qué es más importante, el conocimiento que debo obtener para salvar a otras personas o sacrificar a un grupo? ¿Verdad? Exacto. No sacrifica a nadie porque les da la alternativa que está probada beneficiosa y está probando un nuevo medicamento que no ha demostrado si tiene beneficio o no. Entonces, te dan la droga experimental a tu suerte si te va bien o no. Realmente hay estudios fase 1, fase 2 que te dan soporte de que no te debería causar daño, pero sin números no se sabe. Sí. No es así solo así, ¿verdad? Sí, o sea, ahorita ya hay una, digamos, una regulación, pero si vamos a unos 50 años, ¿cómo hacían eso? Y hasta creo que en secreto hicieron experimentos. La sífilis igual. Ajá, lo que están ahorita destapando de la sífilis. Los judíos. Ajá, entonces, bueno, no vamos a meter eso, pero está presente, ¿sí? Y eso puede limitar una experimentación. Lo que está tratando de ver es el origen del término tratamiento, ¿verdad? Porque creo que viene de ahí, creo. Entonces, cuando hablamos de niveles, ¿sí? Hablamos de variaciones que nosotros probamos que nos permiten categorizar los datos, ¿sí? Que no necesariamente son individuos concretos, ¿verdad? Personas. En el caso de personas serían categorías, ¿verdad? Digamos, a estos les dimos esta medicina, a estos les dimos otra dosis, ¿no? A estos les dimos, etcétera, etcétera. Y los categorizamos, ¿sí? Lo ideal es que esto se haga en forma aleatoria, ¿verdad? ¿Sí? Para que las propiedades intrínsecas del individuo o del caso no afecten al estudio. Y esa es la razón por la que se hacen varias, lo que llamamos repeticiones o réplicas, ¿sí? Cuando se llama repetición es cuando ustedes hacen una medida varias veces, ¿sí? Desde cierto enfoque. Y réplica es cuando ustedes toman varios individuos con el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, de ahí es donde vienen las observaciones. Cada nivel o tratamiento tiene ciertos número de observaciones. Mientras más observaciones hagamos, mejor. ¿Pero qué puede limitar el número de observaciones o de individuos? ¿Qué creen ustedes? La respuesta. Ajá. Puede limitarlo. Sí. Porque digamos, yo podría hacer, ¿por qué no hago 50 observaciones en cada nivel? Y solo hago 30. Exacto. Sí, hay factores externos a la estadística que afectan el número de repeticiones. Uno no puede hacer infinitas repeticiones, ¿no? Porque llega un límite en que la investigación ya no se hace factible. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Porque uno dice, una muestra de 200. Qué chévere, pero de ahí en qué precio va a tener esta investigación. Entonces uno busca minimizar la muestra, ¿ya? Pero no la podemos minimizar tanto porque entonces la información que vamos a tener no va a ser útil, ¿sí? Entonces si hago un estudio con 3 individuos, estoy abusando de la inducción, ¿verdad? Que con 3 individuos puede generalizar una población de 2 millones de habitantes. O sea, estadísticamente tenemos un problema, ¿sí? Entonces ahí es donde viene cómo seleccionar ese número, ese también. Entonces por eso están estudiando ustedes eso del tamaño de la muestra, ¿verdad? Eso se sigue aplicando acá, solo que ahora en lugar de una sola muestra tienen varias muestras que deben ser seleccionadas aleatoriamente si hablamos de individuos, o deben ser medidas aleatoriamente, ¿sí? Entonces ahí es donde el factor tiempo, ¿verdad?, nosotros lo tenemos que aleatorizar, porque puede haber una variable que se presente temporalmente, digamos que va aumentando, y eso nos enmascara el efecto de la variable que nosotros estamos evaluando. Por eso aleatorizamos los experimentos, ¿sí? O sea, todas estas observaciones no las van a hacer en orden. Ese es un error que uno podría cometer. La única vez en que se hacen en orden es cuando estamos evaluando una serie de tiempo, por obvias razones, ¿no? Se hacen en orden del tiempo. Entonces esos ya son datos históricos, ¿sí? Evidencia histórica le podemos llamar, no evidencia experimental. La evidencia experimental tiene que llevar una aleatorización para controlar las otras variables que no podemos medir. ¿Sí? No se esté redundando, ¿no es cierto? No. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces el esquema es lo que le llamamos el diseño, digamos. Entonces aquí es un diseño de un factor porque solo hay
una columna de niveles, digamos. Es una sola variable que estoy cambiando a propósito, podríamos decir. Y aquí están las mediciones de respuesta. Entonces lo primero que hacemos es sumar los totales de cada nivel, ¿sí? Ajá, y luego promediamos, ¿sí? Y luego vamos a ir comparando las diferencias con el promedio. Esa es la variación intrínseca del nivel, pero, sí, de los niveles, digamos, la variación provocada. Ahora, ¿qué pasa con la variación que no provocamos? ¿Cómo hacemos la comparación? Entonces, para eso sacamos un total. Este de los 2 puntos es la anotación. Este total es de todos los datos. Los sumamos como que si no hubieran categorías, ¿sí? Y sacamos una media de medias, ¿ya? Que sería la que está. Aquí falta una línea, pero creo que no salió. Estas deberían llevar una línea. Que sí está, pero seguro. No sé qué pasó ahí. Sí, ahí está, pero no sale nada. Ajá, la línea de río. La columna de la última debería tener una línea encima. Entonces se la pueden. Bueno, entonces hay un modelo de medias. Esto también lo expone Montgomery. Cuando ustedes tienen que la media de cada muestra, ¿verdad? Y es cada uno de estos niveles, ¿verdad? Entonces, los promedios que están allá serían los estimadores de una media del nivel. Si la muestra fuera infinita o fuera toda la población, digamos, ¿verdad? Esa media se va a desviar de cada valor por un residuo. ¿Ya? Ese es el enfoque. Ahora, el modelo de efectos es cuando ustedes separan a estas medias, digamos que son varias, de la media total, o sea, de la media de medias, que sería la que está en la esquina. Esa media de medias tiene una variación provocada y una variación aleatoria, ¿sí? Y nosotros queremos ver si la variación provocada es mayor, significativamente mayor que la variación aleatoria, que es la que no estamos controlando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la minimización de la variación aleatoria es lo que da la calidad del experimento. Si esta variación se minimiza, entonces no enmascara la variación provocada y podemos evaluar si este efecto es significativo o no. Entonces todas las medias van a tender, si el efecto no es significativo, todas las medias de cada nivel van a tender a parecerse cada vez más a la media de medias. Entonces quiere decir que ese factor no afecta en nada o significativamente en nada a la variable de respuesta, ¿sí? Así es como se enfoca eso. Y la variable que vamos a utilizar, el estadístico, me han dicho, es el famoso F. Otra vez. F es una simulación de cómo se comporta la relación de varianzas de dos muestras cuando siguen la normal. O sea, la F viene de la chi cuadrada, ¿sí? Es una división de chi cuadrada, digamos, una simulación de la varianza. Y esa chi cuadrada, ¿se acuerdan que es la varianza de la normal? O sea, de la normal. Entonces, cuando usan F, están usando la normal todavía, ¿sí? ¿Ya? A partir de ella viene. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, tenemos que el factor viene a dar una comparación entre la media de cada nivel y la media total. Esta es la variación provocada. Ya no le llamamos explicada, sino provocada, porque nosotros la hicimos a propósito, ¿sí? El derecho del cuadrado ya se acuerdan por qué es, ¿sí? Ahora, los grados de libertad, recuerden que está en función del número de datos que estamos comparando. Aquí no estamos comparando todos los datos, sino las medias de esos datos. ¿Cuántas medias vamos a tener? Tengo el número de niveles del factor. Entonces yo pongo 5 niveles, tengo 5 medias contra la media total, ¿sí? Esa diferencia representa entonces la variación provocada. ¿Por qué le quitamos un grado de libertad? Porque va a depender de un factor fijo. ¿Quién es el factor fijo acá? La media de medias, ¿sí? Entonces él elimina información, eso ya lo hemos visto, elimina un nivel de información de la que tenemos libre. Entonces aquí los niveles representan la información libre, en ese sentido, que uno puede provocar. Entonces A es el número de niveles y el 1 es debido al factor fijo que me quita información libre, que sería la media. Luego entonces genero una
un cuadrado medio, ¿sí?, de esa suma. Y eso representa entonces la variación provocada. Luego vengo y comparo, esta es una forma de hacerlo. Esta es una varianza normal. Agarro todos los datos sin agrupar y los comparo contra la media de medias. Esta es la variación total de Y, ¿sí? Entonces, si yo resto la variación total, le resto la variación provocada, ¿qué me queda? La variación no explicada. Exacto, o no provocada en este sentido. Le llamamos error aleatorio. Es el que estamos tratando de minimizar con la aleatorización de los datos, ¿sí? Que su efecto no sea tan grande que enmascare la posible variación provocada, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca la aleatorización. Entonces, hay muchos métodos de aleatorizar. El más clásico es agarrar los diferentes datos que vamos a tomar, meterlos a una tómbola y seleccionar, y en el orden aleatorio en el que salgan, así hacen las mediciones, ¿sí? Eso también generalmente puede subir el precio de la investigación, digamos, del experimento, porque hay fenómenos que no se pueden hacer así, ¿verdad? Lo que afecta también es el tiempo. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un ensayo donde yo variaba temperaturas, pero el sistema se tardaba un montón en bajar la temperatura, o sea, se quedaba trabado ahí. Entonces, lo más fácil hubiera sido ir en orden, de la más fría a la más cálida, pero como yo lo tenía que aleatorizar, entonces a veces me tocaba empezar con la más caliente y luego enfriar, luego ir a la temperatura, entonces eso me tardaba un montón. Tenía que estar esperando, poniéndole hielo encima, era una seta. Entonces, ¿qué si sufrí con eso? ¿Verdad? Porque tenía solo un mes para hacerlo. Si la investigación tiene un tiempo infinito, no la puede hacer, digamos que, bien aleatorizada. Ese es otro problema, que ahora hay un utilitarismo en las investigaciones de que hay que publicar, ¿sí? Gente que está estudiando afuera me cuenta eso, que tienen que publicar, ¿ya? Entonces lo que pasa es que empiezan a sacrificar la calidad de los experimentos con tal de dar un resultado, ¿ya? Ese es un problema, ¿sí? Entonces el tiempo también es una limitante del número de repeticiones que uno va a hacer. A veces no da tiempo a hacer tantos, ¿sí? Digamos, hace un momento mencionó lo del análisis de sensibilidad. Digamos, ¿qué cantidad de porcentaje se tomaría como que si realmente hay demasiado sesgo? Digamos, cuando se hace ya todo formal y ese análisis va a dar un número, ¿cuál sería como el punto para decir si realmente tiene demasiado sesgo o hay demasiadas cosas que están confundiendo la relación que estamos buscando? Bueno, eso es estimado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista es una estimación lo que seguimos haciendo. O sea, un grado objetivo de sesgo es muy difícil de determinar, lo podemos estimar, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos. Entonces, el criterio aquí, en ese sentido, es la F, ¿no? La F de Fishing, porque hace justamente esa comparación. Se dan cuenta, al final se va a una división: la variación provocada por el factor que estoy aislando sobre la variación no provocada o aleatoria, ¿sí? Si esa F, digamos, tiene cierto valor muy pequeño, digamos, entre comillas, hay un criterio para eso, que es la distribución, entonces podemos hacer que es insignificante la variación provocada, ¿no? ¿Sí? Entonces la única forma de comprobar si mi experimento lo está haciendo es correcto es repetirlo, ¿no? Entonces en la investigación empírica los experimentos tienen que ser repetitivos, o ¿cómo le podemos decir? Reproducir, exacto, ¿verdad? Entonces hay que volverlos a hacer muchas veces para comenzar a tener un poco de certidumbre de que esa es la forma correcta, ¿sí? Entonces por ahí también hay un problema, digamos, que esto de la experiencia por mejor conjetura que estábamos hablando, dicen, ya lo hicimos una vez, esta es la respuesta, ya. Si alguien lo repite está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Es una forma de verlo, ¿sí? Pero ahí están faltando a los principios de la investigación, que eso lo tienen que repetir y repetir y repetir y repetir, casi que eternamente. Por eso que estamos diciendo que nunca vamos a llegar a una certeza total de que esa diferencia está representando lo que nosotros queremos buscar, ¿sí?
solo estamos acercándonos. Ese es un principio también estadístico. ¿No Sí. pasaría que a la hora que yo reproduzca un experimento y esté, como con este método de conjetura, quieren agarrar los datos experimentales, pero a favor de que pueda... Exacto. Eso ya no es investigar, eso es confirmar lo que yo creo. Entonces, ¿qué sentido tiene ese método? Realmente no... No, o sea, exacto, es para ganar un debate, digamos. Porque ahí sería la... Vean, entonces, eso es donde uno se tiene que salir de ese método y, digamos, declarar ignorancia total. Aunque uno ya sepa, yo tengo una pista, decir, no, voy a anular todo ese conocimiento previo a propósito y hacer el experimento sin ese sesgo, digamos, de prejuicio sería, ¿verdad? Ese es el esquema. Sí, vamos bien. Estamos metiendo mucho a lo filosófico, pero creo que es importante por cuando uno haga un experimento, qué mentalidad o qué forma de pensar tiene que ir tomando. Todo y yo no solo sé que no sé nada, es clave acá, porque si no nuestras respuestas van a ser sesgadas, ¿sí? Y sí tienen un sesgo desde el punto de vista subjetivo. El científico o el experimentador o el investigador o el ingeniero o lo que sea no puede separar su cosmovisión, ¿ya? Incluso hasta sus sentimientos de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces hay un grado de subjetividad en la forma de interpretar la información y de concluir. Por eso es que un informe tiene que incluir los datos. Eso que nosotros hacemos de datos calculados al final es para eso, para que alguien pueda venir a evaluar nuestra interpretación, ¿sí? Desde otro punto de vista. Por eso un estudio de esos que no presenta datos, sino que solo dice las conclusiones son estas, está buscando que uno no pueda analizar de nuevo y ver si realmente lo interpretaron bien. Tal vez están bajo un interés particular. La investigación científica incluso tiene asuntos políticos mezclados ahí, ¿verdad? O ideológicos, si lo pueden llamar. Entonces, eso se evita con la aleatorización y esa ignorancia que nosotros asumimos, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, no sé si ya contesté sus preguntas, me salí mucho del tema, pero creo que sí es importante ver eso. Entonces, al final, vamos a tener una prueba de hipótesis. A eso es lo que se reduce todo. O sea, nuestro lenguaje científico, digamos, se reduce a un lenguaje matemático. ¿Qué buscamos comprobar? ¿Sí? O tratar de discriminar es si las medias de los niveles del factor son todas iguales, significativamente iguales. Entonces, la raíz del análisis de varianza viene de la diferencia de medias. Por eso era tan importante ese repaso que hicimos de la significancia de la diferencia de dos medias, porque esto es básicamente una prueba de diferencia de medias, pero para más de una muestra, más de dos muestras. A partir de 3 ya se convierte en un ANOVA, un análisis de varianza, ¿sí? Entonces estamos probando si todas las muestras nos dan el mismo valor, significativamente hablando en su media, ¿sí? Que representan poblaciones, obviamente, o por lo menos una es distinta a los demás, ¿sí? Entonces, con una media de un nivel que sea diferente a los demás, ya tenemos un efecto significativo, ¿sí? O sea, no es que todas tengan que seguir una tendencia, solo con una que nos dé diferente, ya tenemos un efecto significativo, ¿sí? Y eso es lo que la prueba del análisis de varianza está buscando, ver si hay una media que es diferente. Y eso es lo que nos dice, ya. Probablemente una de las poblaciones que están representadas por una de las muestras tiene una media que es diferente a las otras. Con eso ya puedo decir hay un efecto significativo, ¿sí? La pregunta sería cuál de las medias es. Entonces esta no nos dice cuál, ¿verdad? Para eso existen las pruebas post-hoc, ¿verdad? Que tenemos ¿sí? Entonces, ¿el criterio en qué se basa? La F nos va a dar un valor que le pueden llamar calculado o experimental, que es la relación de los cuadrados medios de la variación, ¿sí? Y ese lo vamos a comparar con uno que está en función de la significancia, ¿sí? Entonces nosotros establecemos un porcentaje de probabilidad donde asumimos que si supera esa barrera que es el alfa, ¿ya? Si se supera esta, la F, entonces suponemos que esta relación es significativamente distinta de 1, ¿sí? Bueno, no.
Si cae dentro de este valor, ¿verdad? Este es el valor crítico. Entonces, todas las medias son iguales, significativamente. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Lo voy a firmar. Vamos a un corte. Y volvemos.